El paladio llegó a cotizar por encima del oro, y aún así, muy pocos inversores saben realmente qué están comprando cuando ponen dinero en este metal. No es refugio, no es estable, no es predecible, y sin embargo, en determinados momentos ha sido uno de los activos más rentables del planeta. Hoy, en el Código del Dinero, vamos a responder a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Invertir en paladio es una oportunidad real o una trampa cíclica que atrapa siempre a los mismos? Porque el paladio tiene algo que lo hace especialmente peligroso. Parece un metal precioso, pero se comporta como una materia prima industrial extrema. Y quien no entiende eso suele entrar tarde y salir mal. Para analizar el paladio correctamente, tenemos que romper una idea desde el primer minuto. El paladio no es un metal financiero, no juega en la misma liga que el oro, no es un activo refugio, no existe una demanda defensiva que aparezca cuando todo va mal. El paladio vive y muere con la economía real. Más del 80% de su demanda procede de una sola fuente: los catalizadores de vehículos de gasolina e híbridos. Eso significa que su precio depende de cuántos coches se fabrican, qué tipo de motores dominan el mercado y qué tan estrictas son las regulaciones de emisiones. Cuando la industria del automóvil crece y las normas medioambientales se endurecen, la demanda de paladio se mantiene fuerte, pero cuando la producción se frena o el ciclo económico se da la vuelta, la presión aparece muy rápido. Aquí no hay red de seguridad. A diferencia del oro, que tiene demanda como reserva de valor, joyería e inversión, el paladio depende casi exclusivamente de que el mundo siga fabricando coches con motores de combustión, y eso nos lleva al primer gran riesgo estructural. El mundo lleva años intentando reducir su dependencia del motor térmico. Un vehículo eléctrico puro no necesita catalizador y, por tanto, no necesita paladio. Si la electrificación fuera rápida, homogénea y global, el impacto sobre el paladio sería devastador. Pero aquí está la trampa mental. La transición energética no es lineal. En muchos mercados, el crecimiento más fuerte no está en el eléctrico puro, sino en el híbrido. Y los híbridos sí utilizan catalizadores. Eso ha extendido la vida útil del paladio mucho más de lo que algunos analistas descontaban hace años. Esto genera una falsa sensación de seguridad y también oportunidades muy concretas. Ahora bien, el paladio no solo es volátil por el lado de la demanda, la oferta es igual de problemática. El suministro mundial está extremadamente concentrado. Rusia y Sudáfrica producen cerca del 80% del paladio del planeta. Eso introduce un componente geopolítico brutal. Sanciones, conflictos, problemas energéticos, huelgas mineras o interrupciones logísticas pueden provocar tensiones enormes en el mercado en muy poco tiempo. Cuando combinas una demanda concentrada en un solo sector con una oferta concentrada en dos países, el resultado no puede ser estabilidad. El resultado son movimientos violentos. Y aquí aparece una de las características más importantes del paladio. No se mueve de forma gradual, se mueve por ciclos extremos. Históricamente, el paladio ha vivido fases alcistas con subidas superiores al 100%, seguidas de caídas del 50% o más. Su volatilidad es claramente superior a la del oro y también mayor que la del platino. Es un activo que amplifica el ciclo industrial. Cuando la economía acelera, el paladio suele dispararse. Cuando la economía se enfría, el ajuste no es suave, es directo y doloroso. Por eso, el paladio castiga especialmente a los inversores que entran por titulares o por miedo a quedarse fuera. Aquí no hay medias tintas. Pero todavía hay otro factor clave que muchos pasan por alto: el platino. El paladio y el platino son hasta cierto punto sustituibles en los catalizadores. No es inmediato ni sencillo, requiere ajustes técnicos y costes de adaptación. Pero cuando el diferencial de precio entre ambos se dispara, la industria tiene un incentivo económico muy fuerte para acelerar la sustitución. Esto genera una dinámica muy particular. Cuando el paladio sube demasiado, activa fuerzas que limitan su propia continuidad. La industria empieza a buscar alternativas, y eso pone techo al precio. Por eso hemos visto picos extremadamente verticales, seguidos de largos periodos de ajuste. No es manipulación, es estructura de mercado. El tercer gran factor es el ciclo económico puro y duro. Si las ventas globales de automóviles caen con fuerza, la demanda de paladio no se ajusta un poco, se desploma. No hay demanda defensiva, no hay inversores comprando paladio para protegerse en una recesión. En una contracción económica, la presión es directa y rápida. Por eso, si tuviéramos que resumir el mercado del paladio en una sola idea, sería esta: es un metal para entender ciclos, no para creer historias. Ahora vamos a lo práctico. Si nosotros decidimos que el paladio encaja en una estrategia, hay algo que debemos asumir desde el minuto 1. No es un activo para comprar y olvidarse. El momento de entrada importa muchísimo más que en otros metales.
Comprar después de una subida extrema suele coincidir con el momento en que la industria empieza a sustituir y el riesgo de corrección aumenta. Históricamente, entrar tras periodos prolongados de ajuste, cuando el diferencial frente al platino no es extremo y la euforia ha desaparecido, ha sido menos arriesgado que entrar en plena escasez percibida. Esto no garantiza nada, pero reduce probabilidades de cometer el error clásico. También es clave entender cómo exponerse al paladio. La exposición directa al metal elimina muchos ruidos, pero sigue siendo extremadamente volátil. Las empresas mineras añaden aún más variables: costes energéticos, eficiencia operativa, regulaciones, conflictos laborales y exposición a otros metales. Eso puede amplificar las subidas, pero también las caídas. No es lo mismo invertir en el precio del metal que en el negocio que lo extrae. Y luego están los derivados, donde el apalancamiento convierte pequeños movimientos en pérdidas o ganancias enormes. Aquí el riesgo es real y no perdona errores. Hay otro punto que nosotros consideramos fundamental y del que se habla poco: el tamaño de la posición. El problema con el paladio no suele ser el metal, suele ser cuánto peso ocupa en la cartera. Si una posición puede caer un 40% o un 50% en un mal tramo del ciclo, debemos estar psicológicamente preparados para verlo sin tomar decisiones impulsivas. Si esa caída desestabiliza toda la estrategia, el error no es el activo, es el tamaño. El paladio exige humildad, no permite apuestas grandes basadas en convicción emocional. Aquí conviene hacer una aclaración importante. Esto no es un consejo financiero. No estamos diciendo a nadie que compre o venda paladio. Cada persona debe analizar su situación, su horizonte temporal y su tolerancia al riesgo. Lo que estamos haciendo es explicar cómo funciona realmente este mercado, porque entenderlo reduce errores caros, entonces, oportunidad o trampa. La respuesta honesta es que puede ser ambas cosas, dependiendo del momento, del contexto y del enfoque. El paladio puede ofrecer oportunidades muy potentes cuando las tres grandes variables juegan a favor: ventas sólidas de vehículos de gasolina e híbridos, diferencial de precio razonable frente al platino y estabilidad en la oferta de Rusia y Sudáfrica. Pero cuando esas variables se alinean en contra, el ajuste suele ser rápido y brutal. El paladio no perdona la complacencia. La gran lección que nos deja este metal no es si debemos invertir o no en él. La lección es más profunda. Nos recuerda que no todos los activos escasos son refugio, que no todos los metales preciosos se comportan igual y que entender la estructura de la demanda es más importante que cualquier narrativa atractiva. Invertir sin entender el ciclo es especular a ciegas. Y ahora te lanzo la pregunta a ti. ¿Crees que el mundo seguirá dependiendo del motor híbrido más tiempo del que descuenta el mercado? ¿O estamos más cerca de un cambio estructural que haga del paladio una trampa para inversores tardíos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ha ayudado a ver el paladio con otros ojos, apoya el contenido y compártelo. Aquí, en el Código del Dinero, no buscamos certezas absolutas, buscamos entender los riesgos antes de que sea demasiado tarde.